Hola muchachos y muchachas, el día de hoy vamos a ver las páginas 20 y 21 de su libro de precálculo de Keep Reading, ¿sale? Bueno, si estás en quinto semestre, estás en el VGC y estás entrando a ver estos temas de funciones, tipos de funciones, pues entonces este video es para ti. Quédate con nosotros. Cualquier duda, déjala en los comentarios y con gusto te apoyamos. Ahora, página número 20 y página número 21 de este libro de Keep Reading Precálculo. ¿De qué trata? ¿De qué habla? ¿Cómo podemos nosotros realizar las actividades? Y una explicación rápida acerca de la teoría que viene en estas páginas. Vamos a empezar con ello. Página 20, tipos de funciones y sus gráficas, función cuadrática y cúbica. Analiza las gráficas, menciona el tipo de función de la cual se deriva cada una y completa. Este tipo de función ya lo hemos analizado en páginas anteriores, en videos anteriores. Sin embargo, es bueno retomar la información. Bueno, en esta primera parte tenemos una función que tiene forma de línea y realmente se llama una función lineal. De hecho, en su estructura, si podemos darnos cuenta, está la variable x. Y mencionaba en videos pasados que cuando el exponente no es visible, el exponente es un 1. Podemos ver el exponente cuando es 2, 3, 4, 5, cualquier tipo de exponente, pero regularmente cuando es exponente 1 no se coloca dentro de la expresión o dentro de la variable. Entonces, en lugar de ponerlo, pues simplemente no se pone y se da por entendido que es un exponente 1. ¿Eso qué quiere decir? Que es una función lineal que es de primer grado, ¿sale? El dominio lo habíamos visto también ya en videos pasados. Una función lineal tiene en su forma general, sin contexto, sin condiciones específicas, su dominio va desde menos infinito a infinito. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, la gráfica de la línea puede ir prolongándose desde los negativos infinitos hasta los positivos infinitos. También habíamos visto que una función lineal, bueno, las funciones en general se leen o se analizan de izquierda a derecha en el plano cartesiano. Por lo tanto, pues iniciamos siempre de menos infinito a infinito, ¿sale? El rango en una función lineal es sumamente parecido al dominio, son prácticamente iguales. Repito, cuando esto no hay ninguna condición, ningún contexto, cuando estamos analizando la gráfica de manera general. Cuando ya estamos analizando la gráfica de la función con base en un problema, en un contexto donde ya nos están poniendo condiciones, entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque puede haber cambios en esto del dominio y el rango, ¿sale? Muy bien, la siguiente función, bueno, ya terminé con la primera, la siguiente función, si nos damos cuenta, es una línea horizontal, completamente horizontal, no tiene variaciones, no tiene movimientos de arriba hacia abajo, simplemente es una línea horizontal. Por lo tanto, esto se llama una función constante. Voy a poner nada más const para no tardarme tanto en poner la palabra. Constante. ¿Qué significa constante? Bueno, que se mantiene una línea horizontal perfecta. Los resultados que vamos a seguir obteniendo son los valores aquí que están en la función, que en este caso es el valor del 5. Ahora, el dominio, así como en la función lineal, es de menos infinito a infinito, debido a que es una línea que no tiene fin de menos infinito a infinito. Ahora, el rango, a diferencia de la función lineal, el rango depende del valor que tiene la función. En este caso, la función tiene el valor del 5, por lo tanto, el rango va a ser 5. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el resultado en la coordenada de y, que siempre se va a seguir repitiendo, 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 repitiendo. ¿Sale? Bueno, este es un retomar, es un pequeño retroalimentación sobre las actividades y temas que ya hemos manejado en otros videos. ¿Qué es lo que voy a realizar? Bueno, voy a entrar ahora con el tema de la función cuadrática. Dice, una función cuadrática tiene la forma de un polinomio de segundo grado. Su forma general es f de x igual a ax cuadrada más bx más c, donde a, b y c son números reales y a debe ser diferente de 0. ¿Qué quiere decir esto? Voy a explicar esta primera parte, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, esta pequeña parte de teoría? Bueno, una función cuadrática es cuando en una expresión algebraica el grado más grande de alguno de los términos es el grado 2. ¿Qué significa esto del grado 2? Que tenga exponente al cuadrado. Aquí está podemos ver un ejemplo aquí en esta parte. Tenemos, permítanme, ya me salí, discúlpenme. Ahorita retomamos. ¿Qué quiere decir esto de la función cuadrática? Bueno, que en su estructura, en su composición,
tenemos como máximo exponente el grado 2. ¿Y esto qué significa? Bueno, que siempre tenemos una x al cuadrado como máxima. No x cúbica, no x cuarta, no x quinta, no x de ningún lado. Solamente la más grande con exponente más grande debe ser x a la 2, ¿sale? Y también podemos tener elementos donde haya x y un elemento donde haya número. Ojo, no siempre tienen que estar los tres elementos. El elemento esencial siempre en este tipo de funciones es la x al cuadrado, pero incluso puede estar x al cuadrado solita. ¿Podemos tener x al cuadrado y un valor con x sin al cuadrado? Claro que sí. ¿Podemos tener x al cuadrado y un número agregado? Claro que sí. ¿Podemos tener x cuadrada sola? Claro que sí. Podemos tener o los tres elementos o dos elementos o incluso solamente un elemento. Pero este único elemento tiene que ser la x al cuadrado, si no, deja de ser función cuadrática. ¿De acuerdo? Entonces, esta es su forma general. La forma general son los tres elementos, pero puede haber estas variantes en que haya dos, haya uno. Dice, la gráfica es una parábola, una curva, como una U abierta. El dominio de la función se encuentra en el conjunto de los números reales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que va de menos infinito a infinito y ahorita vamos a ver por qué. Y el rango o imagen se puede obtener a partir del análisis de las coordenadas o de la gráfica. ¿Esto qué quiere decir? Como es una curva que puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo, pues hay un punto en el que inicia la gráfica y a partir de ahí hacia arriba se puede ver o a partir de ahí hacia abajo se puede ver. Entonces, las funciones cuadráticas dependen mucho de ese punto de inicio donde se ve la gráfica y hacia dónde se ve la gráfica. Entonces, para poder explicar eso mejor con un ejemplo, veamos el que viene aquí luego. Dice, las ganancias que obtuvo Braulio por una inversión que realizó se calcula con la función menos x al cuadrado más 6x, donde x representa el dinero invertido en millones de pesos. Trazar una gráfica para determinar el dominio y el rango de la función, se elabora una tabla de valores. Ya esto lo hemos manejado hasta el momento muy bien con la aplicación Desmos, con la aplicación GeoGebra. Entonces tienen ustedes muchos recursos para esto. Hacen una tabla de 0 a 6, se obtiene la sustitución, que es cambiar las x, las dos x que están en la función, por el valor de la tabla, hacer las operaciones y obtener resultados. Y aquí está el dibujo de la gráfica. Si se dan cuenta, podemos observar aquí en este ejemplo lo que les mencionaba. Tenemos una curva que abre hacia abajo, ¿sale? Esa es la función cuadrática. Nosotros podemos de manera gráfica ya reconocer cuándo es una función cuadrática porque tiene esta forma de curva, ¿sale? Pero si se dan cuenta, a diferencia de la función lineal, que era una línea que iba de abajo hacia arriba y siempre era continua, o sea, no había ningún fin en su estructura, en la función cuadrática no, porque tenemos una curva y un punto, ya sea un punto más alto o un punto máximo, y tenemos un punto mínimo, si abriera al lado contrario, tendríamos un punto mínimo en el cual a partir de ahí hacia arriba o a partir de ahí hacia abajo está la gráfica. En este ejemplo tenemos este punto de aquí. A partir de este punto, la gráfica solamente es hacia abajo de este lado y hacia abajo de este lado. Por lo tanto, arriba no hay nada de gráfica de este ejercicio. Entonces, vamos a ver cómo es esto del dominio y el rango dado este ejemplo con la tabla y con la gráfica. Dice, el dominio de cualquier función cuadrática son todos los números reales. Eso es como una ley. El dominio para toda función cuadrática son los números reales. ¿Qué quiere decir esto? Que va de menos infinito a infinito. No tiene fin en el eje de las x, que es el eje horizontal. Pero en el eje vertical tenemos que tener mucho cuidado con las coordenadas de este punto que les comentaba. ¿Por qué? Porque dice aquí lo siguiente. Se observa que la curva de la función asciende, o sea, sube hasta el punto 3,9. 3 en x, 9 en y. Dice, para después descender hacia el infinito negativo en el eje de las ordenadas. O sea, tenemos un punto, sube y de ahí todo baja, ¿sale? Después dice, de esta manera f de x podrá tomar cualquier valor igual o menor que 9. Por lo tanto, o sea, f de x, ¿a qué significa? A las coordenadas en el eje vertical que es y. Entonces puede ser cualquier valor desde menos infinito, sube, llegas hasta el 9, que ahí estoy indicándole, llega al 9 y a partir de 9 otra vez vuelve a bajar. Entonces puede ser cualquiera de los valores menores o iguales al 9.
Entonces, ese es el rango y por eso se representa de esta manera. De menos infinito hasta llegar al 9. Y cómo, aquí fíjense bien este pequeño detalle. Menciona la escritura en el eje de las ordenadas. De esta manera podrá tomar cualquier valor igual o menor que, valor igual o menor que, está escrito de valor igual o menor que, es como si tuviéramos nosotros la representación de x debe ser menor o igual, que es la línea abajo, al 9. Pero cuando lo representamos en este tipo de conjunto o de rango, ¿qué tengo que poner? Bueno, tengo que poner desde menos infinito, 9, pero al 9, si nos damos cuenta, es diferente el corchete. El corchete es diferente al paréntesis. El paréntesis está al principio y el corchete está aquí justo al lado del 9, que es esta como cejilla, una ceja muy bien cuadrada, mientras que el paréntesis es como una curvita. Entonces, esa es la diferencia cuando nosotros tenemos el menor igual que al 9, a que si tuviéramos nada más menor que el 9. Si tuviéramos nada más de esta manera, pues nada más sería un paréntesis. Pero incluso desde el escrito nos podemos dar cuenta que dice valor igual o menor que 9. Entonces, cada vez que ustedes en un ejercicio de ese tipo escuchen esta parte del valor igual o menor que un cierto número, hay que poner este corchete para hacer esa especificación de que es menor o igual, o mayor o igual, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, la gráfica de una función cuadrática nos ayuda muchísimo para poder identificar esta parte del rango. El dominio, ya lo sabemos, es general, menos infinito a infinito. Ojo, siempre y cuando pues la situación no tenga un cierto contexto. A lo mejor aquí en el contexto de la situación nos convendría otro tipo de dominio, dadas las condiciones del contexto, ¿sale? Pero para este ejemplo se analiza de forma general. Bueno, espero que esta explicación vaya quedando clara. Recuerden, si tienen alguna duda, déjenla en comentarios y con gusto les apoyo. Ahora, vamos a la página número 20, donde seguimos con el análisis ahora de una función cúbica. ¿Cuál es una función cúbica? ¿Dónde la podemos utilizar? Bueno, dice, una función cúbica se utiliza generalmente en situaciones que implican el cálculo de volúmenes. Volúmenes de un cilindro, volúmenes de un espacio donde haya una alberca, volúmenes de un tanque de gasolina, pues cualquier tipo de situaciones donde se involucren volúmenes. Podemos utilizar las funciones cúbicas. Si tiene la forma de un polinomio de tercer grado de la forma ax al cubo más bx cuadrada más x más d. Vuelvo a repetir la información en esta función ahora. Menciona que es una función cúbica y que esa es su forma general. Pero puede no haber uno de estos elementos o puede incluso nada más estar la x al cubo. Así como en la función cuadrática, en la función cúbica, el elemento que no puede faltar es esa x que tenga el exponente 3, el exponente al cubo. Porque si falta ese elemento, pues deja de ser función cúbica. Entonces pueden estar los 4 elementos, pueden estar 3 elementos, puede estar 2 elementos, puede estar solamente un elemento, pero que ese elemento sea la x al cubo, ¿sale? Nada más para que quede como que esa nota ahí para ustedes, ¿sale? Dice, A es diferente de 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no puede no existir x al cubo, ¿sale? Y dice, y donde A, B, C y D pertenecen al conjunto de los números reales. Pueden ser cualquier valor. Tienen las siguientes propiedades. El dominio de la función es el conjunto de los números reales. Así como la función cuadrática, así como la función lineal, así como la función constante, la función cúbica también su dominio son todos los números reales, que quiere decir que viene de menos infinito a infinito en el eje horizontal, que es el eje de las x. El rango de la función es el conjunto de los números reales. Aún más fácil, este se parece muchísimo más a la función lineal, porque a diferencia de la función cúbica, a diferencia de la función cuadrática, la función cúbica, pues, no tiene fin, tampoco en el eje vertical, que es el de la y. Entonces, dominio y rango son iguales, de menos infinito a infinito. Dice, es continuo en todo su dominio, o sea, no tiene cortes, tiene un punto de corte en el eje de las y. Bueno, se refiere a que tiene un punto de intersección en el eje de las y. La función puede tener un máximo de 3 puntos de intersección con el eje de las x. Este dato de la función puede tener un máximo de 3 puntos de intersección con el eje de las x representa
Más adelante vamos a estar viendo ese tipo de temas, pero representa las raíces de la función. ¿Qué son las raíces de la función? Las soluciones de una función. ¿Y qué son las soluciones de la función? Los posibles valores que hacen que una ecuación cúbica sea correcta. Más adelante vamos a ir viendo este tema, retomaremos ese dato, así que tengámoslo a la mano. Un ejemplo de este tipo de función cúbica lo podemos ver aquí en el ejemplo número 2. Dice, grafica la función x cúbica menos 10x al cuadrado más 5x menos 3 e indica su dominio y su rango. Dice, se tabula con 7 valores enteros, aquí están, se obtienen los resultados y dice, por ser una función cúbica, su dominio y su rango son el conjunto de los números reales. Así nada más. Por ser una función cúbica, inmediatamente tú ya puedes decir que el dominio y el rango son de menos infinito a infinito. La gráfica, por otro lado, si la observamos, tiene una curva por este lado, una curva por este lado y continúa. Recordemos lo que mencionaba la teoría arriba sobre el punto de intersección con el eje de la Y. En este caso, este ejercicio tiene un punto de intersección con el eje de la Y, que es este, que sería el 0. También puede haber puntos de intersección con el eje de las X, por ejemplo, puede ser este punto de aquí. Aquí mismo también puede ser un punto de intersección con el eje de las X y al mismo tiempo con el eje de las Y. Entonces, estos podrían representar las raíces de este ejercicio, las soluciones, los puntos de intersección, que más adelante vamos a ver qué significa. Por el momento es analizar dominio y rango, forma de la función y hasta ahí nos vamos a quedar, ¿sale? Ahora, avanzamos con el siguiente inciso. Dice, completa los datos que se te solicitan de la función x cuadrada menos 2x más 2 y traza su gráfica. Como tal, yo les voy a dar aquí nada más el apoyo con Desmos para poder obtener sus resultados y ustedes hacen su sustitución de manera tradicional y validan sus respuestas, ¿sale? Antes de entrar en eso, pues vamos a ver a Desmos y el ejercicio es x cuadrada menos 2x más 2. Me voy acá a Desmos, donde voy a poner mi ejercicio. Es x, déjenme, de acuerdo, x al cuadrado menos 2x más 2. Aquí la tenemos, aquí la tenemos. Déjenme nada más corroborar que sea el ejercicio correcto. X cuadrada menos 2x más 2 es correcto. X cuadrada menos 2x más 2. Tenemos aquí la gráfica, si se dan cuenta. Vamos a ver la tabulación de los puntos. Nos piden desde el menos 3 al 3. Así que voy a poner aquí desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. ¿Ok? Aquí están los resultados, 17, 10, 5, 2, 1, 2, 5, ¿sale? Si observamos también en esta tabla podemos darnos cuenta que los puntos que se van señalando van de mayor a menor, llega a un punto mínimo y a partir de ese punto mínimo vuelve a subir, que es la parte de la función cuadrática. Baja, llega a un punto mínimo y sube. Si fuera al revés, pues sería sube, llega a un punto máximo y baja. ¿De qué depende el hecho de que la función cuadrática vaya hacia arriba o vaya hacia abajo? Del signo que tiene el término que está al cuadrado. ¿Qué significa esto del signo que tiene el término al cuadrado? Digamos, en este ejercicio, la x al cuadrado tiene signo positivo. Bueno, no lo visualizamos ahí, pero se da por entendido que como no hay un negativo, entonces la x al cuadrado es positiva. Cuando este x al cuadrado, o si tuviera un coeficiente de 2x al cuadrado, pero fuera positivo, entonces la función va a abrir hacia arriba. Si fuera negativo este valor, entonces la función abriría hacia abajo. Eso es algo que ustedes ahí también que tengan a la mano. Por ejemplo, si yo cambio este y le pongo menos, miren, el cambio que hace es que en lugar de abrir hacia arriba, abre hacia abajo. Pero como es positiva, se queda hacia arriba. ¿Sale? Tenemos aquí la gráfica, podemos decir que el dominio pues son todos los números reales en el eje horizontal, pero ¿dónde empieza la gráfica para los valores de la Y, que es el eje vertical? Entonces, ¿a partir de dónde yo puedo decir que empieza el rango, que es lo del eje vertical, para esta gráfica? Pues lo importante sería encontrar cuál es el punto mínimo o el punto más bajo de esta gráfica. Si observamos nosotros, el punto más bajo de la gráfica es este. ¿Y qué valor en el eje de las Y es? Pues es 1. ¿Eso qué significa? Bueno, que a partir del 1 hacia arriba está toda la gráfica.
Por lo tanto, ese sería nuestro rango, a partir del 1 hacia infinitos positivos. ¿Cómo se representa esto? Volvamos nosotros a nuestro ejercicio en el libro. Dominio, pues ya sabemos que va desde menos infinito hasta infinito positivo. Pero el rango, como nos dimos cuenta, el valor más, el mínimo valor que salía en la gráfica era el 1. Entonces, esto quiere decir que va a ser 1, corchete, a diferencia del paréntesis, tiene que ir como un poco más cuadrado hasta infinito. Y este sí va con paréntesis. ¿Esto qué quiere decir? Que los valores que puede tomar la y tienen que ser mayor o igual a 1 para que pueda cumplir con esta gráfica. ¿Sale? Algo sencillo, algo rápido. Tienen ahí el apoyo para evaluar sus respuestas en esta tablita, para ver la gráfica incluso de cómo hacerla y contestar el dominio y el rango. Muy bien, muchachos. Continuamos con los últimos ejercicios. Dice, calcula el dominio y el rango de las siguientes funciones y bosqueja las gráficas correspondientes. Muy bien, voy a apoyarme de nuevo con GeoGebra. Permítame obtener mi libro para poder tener la referencia y no tardarme tanto en exponerlo. Aquí está. A ver, entonces, página número 21. Déjenme revisar en el libro para poder seguir con la explicación. Nos vamos a Desmos. Les recomiendo siempre usar Desmos, una aplicación que les apoye para este tipo de ejercicios. Voy a irme a Desmos. En Desmos voy a apoyarme para poder realizar las gráficas de las funciones. La primera gráfica es del 3x al cuadrado menos 5. Ya tengo la gráfica de esa función. Luego la siguiente, 4x al cuadrado menos 5x menos 10. Ahí tengo la otra gráfica de esa función. Luego tengo menos x al cuadrado. Tengo ya esa gráfica también. Y tengo la última que es menos x al cubo. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Es menos x al cubo. Ahí está. Más 2x cuadrada. 2x al cuadrado. Menos 4. Entonces ya tengo estas 4 funciones. Si podemos observar, pues rápidamente ya tenemos estas funciones con el apoyo de Desmos. Entonces ya con esto incluso podemos nosotros utilizar ya la gráfica para poder saber el dominio y el rango. Podemos incluso quitarlas para que una por una las vayamos analizando e ir contestando nuestros ejercicios. Si damos cuenta, en esta primera gráfica, que es el primer ejercicio, tenemos un valor mínimo. Aquí está. ¿Qué coordenada es ese valor mínimo? Ahí nos aparece, es el menos 5. ¿Qué quiere decir? Que a partir del menos 5 hacia arriba está toda la gráfica. Por lo tanto, el rango para esta gráfica va a ser menos 5 con el corchete, coma infinito hacia arriba. Por lo tanto, vamos a ver esos ejercicios y vamos a ir contestando poco a poco. Dominio para función cuadrática y para función cúbica son los mismos. Por lo tanto, voy a colocar aquí de menos infinito. Déjeme volverlo a poner. Aún sigo batallando para poder escribirlo. Ahí está. De menos infinito a infinito. Ese es el dominio. ¿Sale? Otra vez, ese último paréntesis me salió bastante feo. Ahí está. Y voy a poner estas comitas para representar que se repite en cada uno de los ejercicios. Se va a repetir todavía ese mismo dominio. Entonces el dominio se repite en los 4 ejercicios. El rango. Para empezar con este ejercicio, el rango ya nos dimos cuenta que va a ir de menos 5. Voy a hacer el corchete de menos 5 y va a ir hasta infinito. Entonces, este es con paréntesis, ya tengo el primer ejercicio. Veamos el segundo ejercicio. Voy a quitar esta gráfica, agrego esta gráfica delante y listo. Vamos a ver cuál es el punto mínimo. Si damos clic encima de la función, nos apunta aquí el valor mínimo o el punto mínimo, que es este. Y miren, aquí tenemos la coordenada. La coordenada que nos interesa es la segunda, que es la del eje Y, la del eje vertical. Por lo tanto, es de menos 11.563. A partir de ahí, hacia arriba. Así que misma estructura que la anterior, pero ahora con este valor. Menos 11.563. Entonces, de aquí, igual un corchete. Menos 11.563.
563, 563, infinito. Ahí está, un paréntesis al final. Siguiente ejercicio. Ok, ya terminé con esta. Siguiente ejercicio. Ok, podemos ver ahora una gráfica que va hacia abajo. Eso significa porque la x al cuadrado está negativo, es correcto. ¿Dónde es el punto más alto en este caso? En la coordenada 0,0. Entonces, a partir del 0, ahora va hacia abajo, ¿de acuerdo? Pero, así como les había comentado que hay el análisis de las gráficas, se hace de izquierda a derecha para el caso del dominio, para el caso del rango, el análisis siempre se hace de abajo hacia arriba. Por lo tanto, es de menos infinito hasta llegar al 0. ¿Cómo lo voy a poner esto? Bueno, voy a poner rango de este ejercicio, va desde menos infinito, con paréntesis el menos infinito, y llega hasta el 0. Y el 0 le voy a poner el corchete para indicar que es ese valor, que es menor o igual a 0. Y como último ejercicio, pues tengo la función cúbica, que como se menciona en la parte teórica, la función cúbica pues no tiene fin, es continua, así que el dominio y el rango son exactamente iguales, así que los voy a anotar aquí, sería menos infinito, coma, infinito. Y con esto terminaríamos esta sección de la página 21. Subiré el siguiente video con la página 132. Por el momento ya tienen el apoyo con estas páginas. Muchachos, muchachas, espero que esta explicación sea suficiente para poder completar estas actividades. Si tienen alguna duda, compartan en los comentarios y con gusto les apoyo. Nos vemos en el siguiente video para ver estos ejercicios de la página 132. Hasta luego, hasta el próximo video.